presentación. Vamos entonces a trabajar esta última parte, ya ingresando en detalle a algunas actividades que hemos visto en las dos presentaciones anteriores. Específicamente vamos a ver en esta oportunidad, por un lado, cómo evaluar utilizando rúbricas, cómo evaluar tareas utilizando guía de evaluación, y finalmente vamos a trabajar el tema de libro de calificaciones, cómo estructurar un libro de calificaciones. Estos tres temas tienen relación con tareas y con la actividad de cuestionario, que lo vimos en la presentación anterior. ¿Ok? Entonces, empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Disculpen un momento, por favor. Listo. Ahora, ya, si no me equivoco, pueden ver ustedes mi pantalla. Nosotros ya hemos explicado en las presentaciones anteriores de qué trata Moodle, cuáles son las actividades, cuáles son los recursos y todo lo demás. ¿Ok? No me voy a detener en esa parte, voy a ingresar directamente ahora al curso, donde voy a trabajar la rúbrica, la guía de evaluación y el libro de calificaciones. En este caso, en este curso que tengo aquí, Moodle LMS, que lo hemos estado elaborando en las dos presentaciones anteriores, yo ya tengo aquí algunas tareas que he agregado, ¿ya? Esas tareas no las voy a utilizar en este momento, lo vamos a utilizar para el libro de calificaciones, para estructurar las calificaciones, pero voy a agregar dos actividades de tipo tarea, donde una de ellas vamos a utilizar en este momento una rúbrica. Le doy clic a activar edición, y voy a agregar una nueva actividad de tipo tarea. Lo voy a colocar en el tema 2. Busco la tarea. Y listo, se me abre la ventana de los parámetros. Aquí voy a colocar los datos de la tarea. ¿Ok? Ese va a ser el título de mi tarea. Recuerden que aquí coloco la descripción de la tarea. Ya, no me voy a detener en esa parte. Puedo adjuntar el archivo, recuerden. No voy a hacer la modificación tampoco en la disponibilidad. Me voy a ir directamente a calificación. Aquí en calificación, en la presentación anterior, y en las dos últimas en realidad, siempre he trabajado en método de calificación simple directa. Es decir, cuando un alumno colocaba su trabajo en el aula, yo visualizaba el trabajo del alumno y le colocaba una nota directamente. ¿Ok? Pero yo tengo otras dos opciones aquí. Una, que es guía de evaluación, y la segunda, que es rúbrica. ¿Ok? Que son dos formas distintas de calificar. Entonces, vamos a empezar a trabajar en este momento con rúbrica. ¿Ya? A esta tarea, a diferencia de las anteriores, voy a seleccionar rúbrica. Recuerden que no estoy colocando nada más arriba porque esto ya lo hemos visto en la presentación anterior. ¿Ya? Estoy yendo directo para aquí. En el parámetro de calificación. Mi nota máxima es 20. Voy a calificar con rúbrica. Todavía no estamos trabajando con categorías. Esto lo vamos a ver al final.
Y la calificación para probar voy a colocar 11. Listo. Con esto, el parámetro de calificación está listo para poder trabajar con una rúbrica. ¿Ya? Le voy a dar clic a guardar cambios y mostrar. Ok. Lo que yo le he dicho a Moodle en este momento, a la tarea es que voy a trabajar con rúbrica, pero todavía no he elaborado la rúbrica. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese instante es elaborar la rúbrica. Cuando yo selecciono rúbrica en la tarea y le doy guardar, en ese momento lo que Moodle me va a mostrar es una opción para poder trabajar mi rúbrica. ¿Ok? Tengo estas dos opciones. Nuevo formulario desde cero y nuevo formulario a partir de una plantilla. Como no tenemos una plantilla, vamos a trabajar un nuevo formulario. Le doy clic y me aparecen los parámetros de la rúbrica. Le debo colocar el nombre de la rúbrica. La voy a llamar rúbrica 01. También podría colocarle una descripción. Recuerden que la descripción en este caso no es obligatoria. Y en la parte inferior, luego de la descripción, es donde yo voy a poder iniciar a trabajar mi rúbrica. Les sugiero, me imagino, que ustedes ya deben tener una rúbrica propia de su institución. ¿Ok? Yo ya tengo también una en Word que la voy a ir trasladando con ustedes. Pero la rúbrica se divide en dos partes. La primera columna de la rúbrica son los criterios de evaluación. Y las siguientes columnas son los niveles. Y en base a esa combinación, criterio-nivel, se otorga una puntuación. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajar la rúbrica. Yo tengo, como les mencioné, un Word. Y voy a colocar mi primer criterio. Mi primer criterio es originalidad. ¿Ok? Sobre eso voy a hablar. Ahora, ¿cuáles son los niveles y cuál es el puntaje que le voy a dar en base a cada uno de ellos? Eso va a depender de cómo estén elaboradas sus rúbricas, las que trabajan regularmente. Yo voy a trabajar con 4 niveles. Vamos a ver, voy a agregar mi primer nivel, que tiene relación con la originalidad. Y voy a indicarle que esta combinación, originalidad más este nivel, tiene 5 puntos. ¿Cuál es mi primer nivel? Dice, el mensaje, el uso de los materiales y el modo de presentación de las láminas se distinguen de los demás proyectos del aula. Si esta combinación es correcta, entonces yo le voy a otorgar al alumno 5 puntos. ¿Ok? De aquí hacia abajo, como mi calificación es 20, la suma total de este nivel debe llegar a 20. ¿Ok? Podrían ser 2 criterios con 2 niveles de 10 puntos cada uno. Entonces solo necesitaría 2 filas, ¿verdad? 2 criterios. Pero vamos a trabajarlo con un poquito más en este momento. Voy a agregar un segundo nivel. Por ejemplo, el mensaje y el uso de materiales se distinguen de los demás proyectos del aula. Ok, esto no está tan completo. Le voy a colocar 4 puntos por esto. O 3 puntos. Voy a agregar un nivel más. El mensaje o el uso de los materiales se distinguen de los demás proyectos del aula. Por esto le voy a dar un punto nada más. Pero, como les mencioné, voy a trabajar con 4 niveles. Así que voy a agregar un nuevo nivel. Y mi nivel final es no presentó. Entonces, por eso el alumno se lleva 0 puntos. ¿Ok? Incluso ustedes hasta podrían penalizar. Podría colocar en negativo la puntuación. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí mi primer nivel con mi primer criterio. Continuamos con un siguiente criterio. Mi siguiente criterio es formas y composición. ¿Ok?
Fíjense que por defecto, lo que ha hecho en los niveles, en el siguiente nivel, ¿no? En la siguiente fila me ha colocado los puntajes con los que he estado trabajando arriba. ¿Ok? En mi caso lo voy a mantener así, pero ustedes incluso podrían, no es obligatorio, no es mandatorio que todos los niveles tengan los mismos puntajes. Este podría ser 2 puntos y el de arriba podría ser 3. Ustedes ya con su guía, con su rúbrica, pueden definir cuál es el puntaje que le van a otorgar. ¿Ok? Entonces, continúo y coloco la combinación. Las formas empleadas y su ubicación en el diseño guardan coherencia con las temáticas de la colección. La imagen tiene una fuerte carga expresiva. ¿Okay? Por eso le voy a otorgar 5 puntos. Voy a agregar el siguiente nivel. Se lleva 3 puntos. Coloco el siguiente nivel. Y el último nivel. Listo. Entonces, de esta forma, ya tengo mis 2 criterios con sus respectivos niveles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, como les mencioné hace un momento, es llegar, en mi caso, hasta 20 puntos, porque es la calificación máxima con la que voy a trabajar. Voy 10. ¿Ok? Puedo tener 2 de 5, puedo tener uno solo de 10. En fin, ustedes, por eso lo menciono constantemente, ustedes ya tienen su rúbrica elaborada. Lo que estamos haciendo es trasladando aquello que ya tienen hacia Moodle. ¿Ok? Voy a agregar un último nivel. Ya, el siguiente criterio es color y expresividad. ¿Listo? Pero esta vez no le voy a decir, no le voy a colocar 5 puntos, le voy a colocar 10 puntos. ¿Ok? Entonces aquí tengo ya 5 más 5 más 10 me da 20. Es decir, en la combinación de criterio de nivel, el alumno que cumpla con estas combinaciones se lleva sus 20 puntos. ¿Ya? Sus 20 de nota. El siguiente nivel voy a decirle que 5. Y le voy a dar 3. Si no presenta, se llevará su 0. ¿Ok? Aquí también, así como acá tengo 20, si un alumno no presenta en ninguno de estos criterios, su calificación va a ser 0. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando elaboran una rúbrica, de arranque es tener ya su rúbrica que trasladarán a Moodle y empezar a agregar los criterios y los niveles en base a esta rúbrica con la que estén trabajando. Luego, tenemos opciones de rúbrica. En opciones de rúbrica, básicamente es la forma en la que se van a mostrar los criterios y los niveles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice ascendente por número de puntos. ¿Qué quiere decir? Que mi primer nivel hacia el usuario no va a ser 5 puntos, sino va a ser esta columna de 0 puntos. Luego seguirá 1 punto, luego seguirá 5 puntos, 4 puntos y luego seguirá 5 puntos. Básicamente es la forma como se muestra la columna de los niveles. ¿Ya? Lo voy a dejar así para que vean cómo se cambia. Si lo coloco de forma descendente, entonces va a respetar esta forma en la que está elaborado, 5, 3, 1, 0. Ya, los siguientes básicamente son para que el alumno pueda visualizar la información que yo le estoy entregando. Les recomiendo que lo dejen, no es necesario quitarle los checks. Manténganlo como está. ¿Ya? Por ejemplo, mostrar la descripción de la rúbrica durante la evaluación. Claro, para que sepa de qué trata, ¿no? Dónde tiene, qué criterio y qué nivel le da más puntos. Entonces ustedes podrían dejarlo activo. Si no quieren mostrar nada de eso, bueno, lo desactivan los checks. Pero además, puede suceder que ustedes no terminen su rúbrica y todavía quieran editarla.
En la parte inferior, ustedes van a encontrar dos botones que están marcados en naranja. Uno que es guardar rúbrica y dejarla preparada. Esto quiere decir que yo ya terminé mi rúbrica y sobre esa voy a trabajar. Y la segunda es guardar como borrador. Guardar como borrador quiere decir que si ustedes llegaron a la mitad de la elaboración de la rúbrica, podrían posteriormente continuar elaborándola, ¿ya? Para que finalmente tengan la rúbrica finalizada y pueda ser utilizada para la elaboración de sus tareas. Ya, entonces, en mi caso mi rúbrica está finalizada, voy a colocar guardar rúbrica y dejarla preparada. Listo. Entonces, ya tengo la tarea y ya tengo la rúbrica. Un detalle. Hace un momento les he mencionado que ustedes pueden editar su rúbrica. ¿Cómo editan la rúbrica? ¿Aquí la encuentran? No, aquí no está. ¿Dónde se encuentra? En el engranaje, en la parte superior derecha, le dan clic y ubican definir rúbrica. Cuando le dan clic a definir rúbrica, van a poder ustedes hacer la edición de la rúbrica. ¿Ya? Ya no les va a aparecer ese cuadradito que vimos hace un momento. Ese cuadradito solamente les aparece cuando ustedes por primera vez crean la tarea y seleccionan rúbrica. Pero una vez que ustedes empiecen a elaborar su rúbrica, ese cuadradito ya no va a aparecer. Para ello, como les acabo de enseñar, se ubican en la opción del engranaje y le dan clic a definir rúbrica. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí yo ya tengo elaborada la tarea y definida que esta va a ser con rúbrica y la rúbrica ya la hice. Ahora, ¿cómo califico? ¿Cómo hago la elaboración de la calificación hacia el alumno? Voy a ingresar como estudiante y voy a subir mi tarea. ¿Ya? Ok, ingreso al curso. Ubico la tarea. Y como alumno, no solamente ahora veo la descripción de la tarea, sino que además, como dejé activos los checks, estoy viendo la rúbrica que el profesor ha elaborado y con la combinación de criterio y nivel, junto con el puntaje que voy a obtener por cada uno de ellos. Y noten que había seleccionado que se mostrara de forma ascendente. Entonces, la columna no presentó que yo la tenía al final, la está mostrando al inicio. ¿Ok? Listo, entonces el alumno lo que hace es visualiza la rúbrica y como hemos visto ya en la presentación anterior, lo que tiene que hacer es agregar tarea y adjuntar su archivo. Listo, le doy guardar cambios. Ya está, ya subí la tarea. Ok, vamos a cerrar sesión. Ya, ingreso al curso, ubico la tarea. Y le doy clic a calificación. O bueno, voy a dar clic de frente a calificación. Solo hay un alumno. Ok, aquí está mi tarea. Voy a poner el panel donde tengo la tarea enviada por el alumno. Y aquí se muestra ya la rúbrica para poder hacer la evaluación. ¿Cómo selecciono el nivel
que ha tenido el alumno por cada criterio de evaluación. Básicamente me posiciono en el nivel que ha obtenido por este criterio del alumno y le doy un clic. ¿Ok? Entonces, le estoy indicando al alumno que por el criterio de originalidad está obteniendo 5 puntos. Y en la última columna, la que se encuentra al lado derecho, es una columna de comentario por cada uno de los criterios. ¿Okay? Voy a colocar comentario 1. En el criterio de formación y composición, igual, selecciono. Como está marcado en verde, yo ya sé que he seleccionado ese criterio. Igual tengo la opción de colocar el comentario. Y en color y expresividad voy a darle los puntos. Comentario 3. Listo. Entonces, de esta forma, yo ya evalué el trabajo del alumno. Adicionalmente, puedo darle una retroalimentación. Y finalmente, guardar cambios. Ok, entonces ya está evaluado el alumno. Y fíjense que obtuvo la nota de 18. ¿Cómo salió ese valor? 10 más 3 más 5. ¿Ok? De esa forma el profesor evalúa, ya no coloca directamente la calificación. Ahora, ¿cómo el alumno visualiza esa calificación y cómo sabe el porqué de la calificación? Vamos a ver. Ingreso a la tarea. Tengo aquí la primera parte, ¿no? La que me muestra siempre cuando visualizo la tarea, y en la parte final yo ya tengo la retroalimentación. Aquí puedo, como alumno, ver los comentarios y el nivel, el puntaje obtenido en cada uno de los criterios. Además de la calificación, 18 sobre 20, y de la retroalimentación que el profesor me ha dado. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como se elabora una rúbrica y cómo se califica una rúbrica y cómo el alumno puede saber el porqué de la calificación que ha obtenido. ¿Ya? Es sencillo, ¿verdad? No es complicado. Lo que van a tener que utilizar de todas maneras es la rúbrica, trasladar la rúbrica que tienen en Word o en PDF a Moodle y utilizarla para hacer la evaluación de las tareas. La rúbrica solamente está activa para tareas, ¿ya? Para la actividad de tipo tarea. No, un cuestionario no usa una rúbrica. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma que les estaba mostrando, además de la calificación simple, que hemos visto la otra vez, con la cual pueden ustedes evaluar una tarea. Pero hay otra forma también de evaluar, que es la guía de evaluación. Tiene alguna similitud con la rúbrica, ¿ya? En el sentido de que usa criterios y el criterio tiene una calificación, pero esa vez no hay niveles, sino hay rangos. ¿Hasta cuánto puedo colocarle a un alumno por cada criterio? Vamos a agregar una tarea y esa tarea vamos a calificarla con guía de evaluación. Ya hago lo mismo, añadir una actividad, selecciono tarea,
Ok, no voy a colocar descripción. Esta parte me voy a saltear porque esto ya lo hemos visto en la capacitación anterior. Y voy directo a calificación. Y en calificación, en método de calificación, voy a escoger guía de evaluación. ¿Ya? Repetimos. Calificación simple y directa, yo coloco la nota. Rúbrica, en base a la combinación criterio-nivel. Y ahora vamos a ver guía de evaluación. No voy a seleccionar categoría aún, eso lo vamos a ver luego. Y voy a colocarle la calificación. Guardar cambios y mostrar. ¿Ok? Al igual que sucedió con la rúbrica, la guía de evaluación me muestra la opción para yo agregar mi guía de evaluación. Recuerden, el hecho que ustedes seleccionen método de calificación rúbrica o guía de evaluación no quiere decir que la guía de evaluación o la rúbrica ya están listas, ¿no? Básicamente le están diciendo cuál es el método que van a utilizar. Y cuando hacen eso, entonces ustedes van a agregar su formulario. Vamos a colocar. De evaluación. La descripción, como recuerdan, como les mencioné, no es obligatoria, pero es útil porque podrían agregar alguna descripción que sea más explícita o sea de ayuda para el alumno. Y aquí yo voy a empezar a agregar los criterios. Miren la diferencia. En el caso de la rúbrica, yo tenía una columna de criterios y varias columnas donde yo podía empezar a agregar mis niveles, ¿ok? Y sobre esa combinación colocarle una calificación. En el caso de la guía de evaluación, no trabaja de esa manera. Yo le agrego el criterio, le agrego una descripción para el estudiante, para que entienda a qué se debe ese criterio que voy a utilizar, otra para los evaluadores, porque no necesariamente el profesor es quien lo va a evaluar, podría ser una evaluación 360, podría ser incluso el supervisor quien haga la evaluación, y la puntuación. Y no es una puntuación fija, es una puntuación máxima. ¿Ok? Mientras en la combinación de criterio-nivel, por un nivel yo le coloco un punto, X, 5, 4, 3, y ese es el punto que se lleva, en la guía de evaluación yo le coloco el puntaje máximo. Entonces, si por ejemplo utilizo el criterio de originalidad y le pongo como puntaje máximo 10, yo tengo un rango de 0 a 10 para colocar la calificación al alumno en base a ese criterio. ¿Ya? Entonces elaboremos la guía de evaluación. Pulsar para editar el criterio, voy a colocarle el nombre del criterio, voy a utilizar lo mismo que he utilizado para la rúbrica, y voy a colocarle el nombre originalidad. ¿Ya? Ese es mi primer criterio. Descripción para el estudiante. Vamos a ver, el estudiante tiene que saber por qué lo voy a... cuál es el criterio, cuál es la descripción de ese criterio. Para el evaluador, también le coloco su descripción. Recuerden, la guía de evaluación sirve para que el evaluador, que no necesariamente es el profesor, pueda hacer la calificación. A veces, particularmente en instituciones superiores, no necesariamente el profesor es el que evalúa. Por ejemplo, para la presentación de un proyecto integrador, a veces se llaman a un tercero. Y este tercero tiene que saber cuáles son esos criterios y en base a qué tiene que evaluar. ¿Ya? Y puntuación máxima. Voy a colocarle 5. ¿Ok? Entonces, en base a este criterio, el alumno va a tener como máximo nota 5. Listo, he agregado el primero. Vamos con el segundo. Formas y composición. Ese es mi segundo criterio. Igual, le agrego la descripción. Y lo mismo para el evaluador.
Y la puntuación máxima en este caso va a ser 5. ¿Ok? En el mejor de los casos, ahorita ya el alumno tiene un 10. Vamos a agregar un tercer criterio. Y vamos a colocar la descripción. Para el alumno, para el evaluador, y en este caso será 10. Miren, ya tengo 3 criterios para mi guía de evaluación. Originalidad, en el mejor de los casos, el alumno tiene 5. En forma y composición, el alumno tiene 5, ya va 10. Y en color y expresividad, el mejor trabajo tiene 10. Es decir, tengo 5 más 5 más 10, 20. Y 20 es mi nota máxima. ¿Okay? Entonces ya cubrí, ya terminé mi guía de evaluación. No tiene sentido que agregue un nuevo criterio, porque solamente puedo trabajar sobre 20 puntos. Y si agrego más, ahí se va a tener que aplicar una regla de 3 simple para colocar la nota. Listo. Comentarios predefinidos, si es que ustedes quieren colocar algún comentario para el alumno y para el profesor, y mostrar las definiciones y mostrar las puntuaciones. Es decir, el alumno va a poder no solamente ver el criterio, sino la descripción, así como el evaluador y el puntaje. Al igual que ocurre con la rúbrica, la guía de evaluación permite poder guardarse en caso ustedes no hayan finalizado de trabajar, ¿no? Entonces, le pueden dar guardar como borrado. En mi caso, como ya terminé, voy a darle clic al primero que es guardar cambios y está listo para usar. Ya, ¿qué ocurre? Igual, si ustedes no han finalizado, le dan clic a editar, definir guía de evaluación y pueden hacer las correcciones o agregar lo que ustedes necesiten. ¿Ya? ¿Listo? Ya está. Entonces ahora regresamos por aquí y voy a ingresar como estudiante. Acá ya estoy en el curso, voy a la tarea. Igual, ¿no? Tengo mi descripción, la información de la tarea, y así como veía mi rúbrica, ahora estoy viendo los criterios y además la descripción de cada criterio y la puntuación. ¿Por qué? Porque al momento de elaborar la guía de evaluación, yo he dejado el check marcado para que me muestre esa información. Ustedes, si no la quieren mostrar, le quitan el check y el alumno no lo va a poder ver. Solamente vería el nombre del criterio, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Igual, agregar una entrega. Agrego mi archivo. Y guardar cambios. Ok, ya entregué la tarea. Listo. Ahora vamos a evaluarlo. Voy a la tarea, que está aquí. Tarea de evaluación. Ya tengo el trabajo enviado. Esto también ya lo hemos visto en el video anterior, en el trabajo anterior, en la presentación anterior. Calificación. Y veamos. Aquí está el trabajo que envió el alumno. ¿Y qué es lo que tengo? El primer criterio, con la descripción, ¿no? Recuerden de que, ¿por qué se muestra la descripción igual, no? Porque yo le he dejado el check para que el evaluador vea la descripción de ese criterio. Aquí coloco el criterio. Aquí coloco mi comentario sobre ese criterio. Cumple con... Y dice 5 puntos.
¿Le debo colocar 5 puntos? Bueno, eso va a depender del trabajo que he evaluado. Pero la guía de evaluación, a diferencia de la rúbrica, me da la opción de poder manejarme en este rango. Entonces, como estoy indicando que cumple, voy a colocarle 5. ¿Ya? Porque es el máximo que puedo colocar. Vamos con el segundo criterio. Formas y composición. Cumple. Parcialmente. Igual tiene 5 puntos, ya, pero como es parcial, no se merece los 5 puntos. Le voy a colocar 3. Y en el tercer criterio, color y expresividad, igual voy a colocar parcialmente. Como es parcialmente, no merece un 10, le colocaré un 8. ¿Ya? Y listo. Igual tengo la opción de agregarle una retroalimentación. Y finalmente, guardar cambios. A ver, ¿qué ocurre entonces ahora? Ya se guardaron mis comentarios. Y en la parte final, tengo la calificación obtenida por el alumno. Dice 16, sí. ¿Por qué? Porque tengo 8, más 3, 11, más 5, 16. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el alumno obtiene la calificación. Y ahora, así como lo hemos hecho con la guía de evaluación y con la rúbrica, veamos cómo lo ve el estudiante. Selecciono la tarea. La primera parte, recuerden que es la descripción de la tarea. Y en la parte final, yo tengo los comentarios. Y aquí está, ¿no? Originalidad, puntuación, que he recibido 5, ¿no? Sobre 5. Y el comentario de este criterio. La puntuación era 5 para el segundo y tengo 3 sobre 5. Y el comentario, y lo mismo con el tercer criterio. ¿Ya? ¿Y cuál ha sido mi calificación? 16 sobre 20. Y al último tengo ya la retroalimentación general de todo el trabajo. ¿Ok? Entonces, de esta forma, se hace una guía de evaluación y también se hace una calificación. Y de esta forma también un alumno, un estudiante ve cuál es la calificación obtenida. Entonces, en resumen, ustedes tienen 3 formas de calificar. Pueden calificar directamente colocando la nota, pueden colocar una calificación utilizando una rúbrica, o pueden hacerlo utilizando una guía de evaluación. ¿Ya? Esas son las tres formas en las que pueden ustedes evaluar una tarea. Es sencillo, ¿no? La semana pasada, hace un par de semanas, cuando quisimos hacer la rúbrica, bueno, utilizamos un ejemplo cualquiera, no tenía una rúbrica en la mano. Pero con esto creo que está un poco más claro para que ustedes puedan elaborar su rúbrica, su guía de evaluación inmediata. Listo. Ok, eso es respecto a guía de evaluación y rúbrica. Ahora ingresemos a la última parte, y si acaso queda tiempo, no sé si nos permiten, puedo absorber algunas consultas sobre lo que ustedes tengan. Un tema que sucede mucho, y ustedes se deben haber dado cuenta, es que cuando agrega alguna actividad que requiere calificación, ustedes van a encontrar, y nos hemos salteado siempre eso, ahora lo vamos a
Ya vamos a entrar en ese detalle. Voy a escoger esa tarea. Es en calificación la categoría de calificaciones. Ok, siempre me preguntan lo mismo. Y normalmente nunca le explico al inicio, porque esto es un poquito más complejo. ¿Ya? No solamente hay una forma de... Hay tres formas de calificar, sino que además, cuando ustedes, esto especialmente también es en instituciones ya de educación superior, no necesariamente todas las actividades que requieren calificación tienen el mismo peso, ¿no? No es lo mismo un examen parcial que una tarea. No es lo mismo un examen final que un examen parcial, ¿no? No es lo mismo un foro que una tarea, ¿no? De repente la tarea tiene más peso que un foro. Ya. ¿Qué nombre tiene eso? ¿O dónde va eso? Va en el libro de calificaciones. Y el libro de calificaciones se estructura por categorías. Y en base a esa categoría es que ustedes, cuando agregan una actividad tipo tarea, tipo cuestionario, tipo foro, pueden indicar a qué categoría corresponde. ¿Ya? Como por defecto, y como hemos trabajado en estas dos primeras presentaciones, yo no he creado ninguna categoría, todas mis calificaciones están yendo a lo bruto, a libro de calificaciones, sin criterio, sin ningún criterio, simplemente está listado. Pero ahorita, lo que vamos a hacer en este momento es armar nuestro libro de calificaciones y mover cada una de las actividades en base a un criterio que vamos a trabajar en este momento. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, en resumen, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando ustedes agreguen actividades que requieran calificación y tengan pesos distintos, ustedes pueden estructurar su libro de calificaciones y asignar cada actividad a una categoría. Ahora, ¿cómo hacemos eso? En el menú lateral derecho, perdón, izquierdo, en la opción calificaciones, ustedes tienen todas las calificaciones obtenidas por el alumno por las diferentes actividades que se han desarrollado, ¿no? La última que hemos hecho ha sido esta guía de evaluación, donde el alumno obtuvo 16, hace un momentito el 18 que se obtuvo por la rúbrica. ¿Ya? Entonces, aquí en el libro, en calificaciones, ustedes tienen todas las calificaciones obtenidas por todos los alumnos. ¿Por qué aparece uno? Porque solamente hay un alumno matriculado. Si tuvieran 20, entonces habrían 20 filas, ¿no? El libro de calificaciones, ¿cómo lo estructuramos? En la parte superior, donde dice configuración, al costado de vista, le damos clic. ¿Ya? Si bajamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de que aquí están todas las actividades listadas, como se los mencioné hace un momento. Dice Moodle LMS. ¿Por qué dice Moodle LMS? Porque así se llama el curso, Moodle LMS. Y aquí están todas las actividades y las calificaciones obtenidas por el alumno. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero que las tareas tengan un peso y el cuestionario tenga otro. ¿Ok? Yo quiero que el cuestionario, este examen bimestral, tenga un peso del 50% y las tareas, todas las tareas, tengan un peso de 50% en total. Y eso me va a dar la calificación que va a obtener el alumno. ¿Cómo lo trabajamos? Ojo, que voy a darle espacio porque esta parte, como ya nos salimos un ratito de las tareas y es un poco más estructurado, probablemente algunos quieran tomar alguna anotación o algo. Voy a ser repetitivo. En el libro de calificaciones, como yo no he estructurado nada, no tengo categoría de nada, lo que tengo es una sábana de actividades. Lo que voy a hacer es
empezar a estructurarlo. ¿Cómo lo estructuro? Por categorías. ¿Cómo creo las categorías? Para empezar, yo tengo que definir cuál va a ser la forma en la que voy a calificar. ¿Qué hacemos? En la parte superior, donde dice Moodle LMS, donde, en la columna lateral derecha, dice editar. ¿Ya? Le doy clic a editar y luego a editar ajustes. Y tengo que verificar cómo se va a trabajar el cálculo total de las calificaciones. ¿Ya? Dice media de calificaciones. Ya, no me sirve mucho. Porque la media de calificaciones quiere decir media, es el medio, ¿no? Es el promedio. Si yo tengo 10 calificaciones, suma las 10 y le saca la mitad. Y esa es la calificación que voy a obtener. Ya, no necesito eso. Yo quiero que mi evaluación, mi examen bimestral tenga más peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es media ponderada de calificaciones. Si yo le coloco media ponderada de calificaciones, entonces me va a permitir trabajar con pesos por cada categoría. ¿Ya? Ojo, puede suceder, y esto ya no tiene que ver con profesores, sino tiene que ver con la parte de la administración del sitio de Moodle, que de repente no tengan estas tres opciones y solamente diga suma. Por defecto suele venir solamente suma y a veces media de calificaciones. Entonces ustedes le tienen que indicar al administrador de la plataforma Moodle que les dé estas opciones, que las habilite. ¿Ya? ¿Dónde las habilita? En administración del sitio calificaciones. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a trabajar sobre media ponderada de calificaciones. Y aquí en la parte inferior, donde dice total categoría, mostrar más. Le damos clic a mostrar más. Y verificamos que la calificación sea la que estamos trabajando. Efectivamente, 20 es la calificación con la que estoy trabajando. Y tengo que indicar cuál es mi calificación mínima, que es la 11. ¿Ya? Lo que no debo colocar, perdón, la calificación para aprobar. Lo que no debo colocar es la calificación mínima. La calificación mínima siempre va a ser 0. ¿Ok? De nuevo. Cálculo total. No lo dejen en media de calificaciones ni suma. Usen media de calificaciones si es que ustedes no van a trabajar sobre peso. Si van a trabajar sobre pesos, sí usen media ponderada de calificaciones. Listo. Y en la opción total categoría, corroboren, verifiquen de que la calificación máxima está sobre la calificación de 100 que ustedes están trabajando, que en este caso para mí es 20. Si ustedes están trabajando sobre 100, colocarán 100, o la que ustedes, yo tengo clientes que trabajan hasta 8, aquí en Perú, ¿no? Entonces, ustedes definan cuál es la calificación máxima, cuál es la calificación mínima, pero la calificación para aprobar, pero la calificación mínima siempre dejan de ser. ¿Ya? Y listo, o arrancamos. Ya. ¿Qué cosa ha ocurrido? De arranque, le he agregado una columna más a mi libro de calificaciones. ¿No? Miren, tengo esto, que dice 1, 1, 0, 0, 0. Ya. ¿Voy a utilizar esto? No, todavía no lo voy a utilizar. Vamos a dejarlo así. Primero voy a trabajar mis categorías. ¿Cómo agrego categorías? En la parte inferior, yo tengo añadir categoría. ¿Ya? Entonces le voy a dar clic a añadir categoría y me va a preguntar el nombre de la categoría. Voy a colocarle nombre tareas. ¿Ya? Así se va a llamar en categoría. Pero yo no quiero que mis tareas tengan un peso en particular. Yo quiero que mis tareas se promedien todas. Entonces, como yo quiero que mis tareas se promedien, o sea, mis hijos, lo que voy a decirles es que sea media de calificaciones. ¿Ya? Es decir, mis hijos no tienen un peso especial, todos son igualitos. Yo sumo todas las tareas y las divido, y esa es la calificación que vamos a obtener. Y aquí, en la parte inferior, verifico que diga 20 y vamos. Listo. Borramos.
Ya está. Entonces aquí tengo mi primera categoría. ¿Ya? Mi primera categoría, tareas. Y ahora voy a agregar una segunda categoría. Esta va a tener examen, se va a llamar. E igual, ¿no? Media de calificaciones. Voy a total de categoría, mostrar más y confirmo la calificación para probar. Correcto. Ok, entonces ya tengo todas las tareas y todo está mezclado, ¿no? Tengo las dos categorías, tareas y examen, y además tengo el listado de todas las tareas que tenía este curso, ya junto con el examen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos formas de hacerlo. Como en este momento yo ya he elaborado todas las tareas y ya se muestran aquí, lo que puedo hacer es algo sencillo. En la columna lateral derecha tengo opción de darle check a diferentes tareas. Y en la parte inferior se activa un botón que me dice que puedo moverlo a determinada categoría. Lo puedo hacer. ¿Ya? Pero lo voy a hacer luego. Lo que quiero hacer con ustedes es ir ahorita, entonces, no hacerlo desde aquí, sino hacerlo directamente desde una tarea que ya he elaborado. Voy a dejarlo como está y luego regresamos al libro de calificaciones. Vamos al curso. Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta que dice guía de evaluación. Lo voy a editar. Me voy directo a calificación. Y categoría de calificaciones, recuerdan que estaba sin categoría porque no había categorías. Pues ahora tengo examen y tareas. Entonces lo que voy a hacer es decirle que se vaya a tareas. ¿Ya? Estas opciones le van a aparecer cuando ustedes ya primero hayan elaborado su estructura de calificaciones. ¿Ya? A mí no me aparecía porque no lo habíamos hecho aún. Vamos a ver, le voy a clicar y regresar al curso. Listo, entonces ahora voy a regresar a nuevas calificaciones. Voy a configuración. ¿Y qué sucedió? Ya no está afuera. Ahora se encuentra dentro de tareas. ¿Ya? Lo que voy a hacer entonces, para no ir uno por uno, voy a seleccionar todas las tareas. Sí, ya está. Y en la parte inferior voy a indicarle de que todas ellas se muevan a tareas. Ya está. Ahora, un dato. ¿Se han dado cuenta que ya estas tareas no tienen esta cajita para poder colocarle el peso? Ya, ¿por qué? Es porque recuerden que cuando yo he configurado la categoría tareas, he dicho que es la media. No es la media ponderada, sino es la media. ¿Ok? Por eso que ya no aparecen las cajitas. Ya, y ahora voy a llevarme el examen bimestral a la categoría examen. Listo. Entonces ya tengo mis dos categorías. Tengo la categoría tareas y tengo la categoría examen. Pero, ¿le he dicho el peso? No, todavía no le he dado el peso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta cajita voy a colocarle de que la tarea vale 50%, es decir, la media de todo esto. Y el examen tiene un peso de 50. Borramos. Listo. Ya está. Entonces ahora el examen tiene 50 y la tarea tiene 50. Ya. Vamos a, ahora regresamos a la vista. Donde tengo todas las calificaciones y miren, ya me estructuró. Tareas están dentro todas las tareas. Y examen está el examen bimestral. Ya no las combino, ¿no? Y por ejemplo, este alumno
tiene como total del curso 17.67, que es la combinación del examen bimestral con las tareas. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo ve un alumno? Ingreso al curso y me voy a calificaciones. ¿Y qué es lo que tengo? Tareas con la calificación que he obtenido. Si se dan cuenta, dice 16.67%. ¿Por qué? Porque ha dividido todas las tareas y este es el porcentaje que le toca. ¿Ya? Y examen. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, el alumno sabe cuánto tiene por cada criterio. ¿Ya? Desde el inicio, el alumno ya va a saber cuál es la nota que se tiene que sacar para poder aprobar. Ya, ahora, esta estructura de calificaciones es por curso, ¿ah? No es que porque lo hacen en el curso A ya se replique en el curso B. Como profesor, ustedes tienen que estructurar su libro de calificaciones por cada curso que vayan a trabajar. ¿Ya? Listo. Entonces, en el libro de calificaciones, lo que yo tengo con esta estructura es que ahora me ha dividido las actividades en base a la categoría padre, ¿no? Y le ha dado el peso a cada categoría. Pero además lo que yo puedo hacer con las calificaciones es que muchas veces esta información de Moodle no está completa porque ustedes probablemente tengan otros criterios adicionales para hacer la evaluación. Por ejemplo, la asistencia a las clases síncronas quizás también tienen un peso. Entonces, muchos clientes que tengo lo utilizan la información de Moodle para luego llevárselas a su libro auxiliar. ¿Cómo lo hacen? Le dan clic aquí a la opción exportar y ustedes pueden seleccionar cuáles son las actividades que quieren llevarse a Excel para poder utilizarlas en su libro auxiliar. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como lo pueden descargar. Le dan clic a descargar y ya lo tienen. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como ustedes pueden trabajar su libro de calificaciones. Lo pueden estructurar. Yo les sugeriría que lo estructuren primero para que tengan un orden y la cajita de categoría la puedan seleccionar directamente en la tarea. Pero si lo estructuran luego, no hay problema. Van al libro de calificaciones, le dan check, 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 como has hecho hace un momento, y lo mueven a la categoría que corresponde. ¿Ya? Esa es la manera como se trabaja un libro de calificaciones. Listo, entonces de esa manera ya tenemos los tres temas que íbamos a tratar el día de hoy. Uno que era rúbricas, el otro que era guía de evaluación y la tercera que era libro de calificaciones. No sé si hay de pronto tiempo para poder responder algunas consultas, Jorge. Sí, gracias, licenciado Paz. ¿Alguna pregunta, por favor, de los participantes que quisiera hacerle al licenciado Paz? Una pregunta para el profesor Jorge. Los dos primeros videos, si han sido grabados, ¿dónde se pueden descargar, por favor?
Se los haré llegar prontamente, los 3 videos, no hay ningún problema. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta, por favor, para el licenciado Paz? Parece que con estas 3 grandes ponencias nos has explicado todito lo que teníamos en dudas. Una pregunta adicional. Bueno, yo estoy acostumbrado a llevar mis registros de notas en Excel siempre, ¿no? Y ahí hacer el promedio dependiendo de cómo sea, pero para mí ha sido toda una novedad encontrar el criterio de rúbrica, ¿no? De criterio por nivel, ¿no? Entonces eso nunca lo he aplicado así, ¿no? Siempre había una, inclusive en la parte del nivel lo hacía variando, dependiendo de cómo era la performance del alumnado. Y eso me da cierta flexibilidad, pero hoy en día se necesita una rigurosidad específica porque los alumnos reclaman mucho al profesor, ¿no? Entonces, creo que eso es un aporte, ¿no? Contra un Excel sencillo. Correcto. Correcto. Las rúbricas, la guía de evaluación, ayudan mucho porque, por un lado, está que si la calificación es directa, es subjetiva, ¿no? Puede incluso interpretarse de varias formas de parte del alumno. Pero cuando es una evaluación de tipo rúbrica o de guía de evaluación, incluso a veces, yo he visto en universidades que las evaluaciones no las hace ni siquiera el profesor, hay un tercero que es el que hace la evaluación cuando hay exposiciones. Entonces es útil, ¿no? Porque el alumno sabe por qué obtuvo esa calificación. Y por otro lado, está el tema con la combinación del libro de calificaciones, porque el alumno de primera mano sabe cuál es la estructura y cómo es que se van a llevar los pesos para poder obtener una calificación aprobatoria, ¿no? Todo eso lo trabaja Moodle. Claro, hay, como mencioné, hay otros criterios adicionales que ustedes de pronto no lo ven aquí, como por ejemplo el tema de asistencia, si este caso es parte agrega algún puntaje a la evaluación, o de pronto participación en clase, que también es otro puntaje. Pero aporta, ayuda a que en general su libro auxiliar esté completo, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias. Ok, Pablo, tengo una pregunta, una segunda pregunta. Yo he trabajado tanto con este Moodle como con Blackboard y otros similares. Y en todos los LMS he tenido un problema, capaz tú me lo puedas resolver en este instante. Luego que ingreso todas mis calificaciones, ya sea de trabajos, de exámenes o lo que fuera, y el sistema este LMS ya los promedia, como tú muy bien lo has demostrado, tengo que pasar mis notas a otro sistema llamado ERP o como se llame. Entonces, ¿dónde queda la parte de la automatización? ¿Hay alguna forma de extraer esas notas que obtienes en el Moodle para llevarlas a un registro? ¿O hay que hacer el trabajo doble, digamos? No, sí, claro, sí hay. El tema es que no es... recordemos de que cada institución educativa es un mundo distinto. Por ejemplo, digamos que ustedes usen SAP para su calificación. Estoy lanzando un nombre cualquiera. Otra institución educativa tenga desarrollo propio. Otra institución educativa use Oracle. Es un ecosistema muy variable. Pero todos los sistemas se integran a través de algo que es muy conocido que se llama Web Service. ¿Ok? Entonces, se puede conectar al libro de calificaciones del curso y obtener esas calificaciones y llevárselas directamente al sistema. Pero no es como que alguien ingresa un programa y lo descarga y ya se integró. No funciona así.
tiene que haber una integración de sistema a sistema. El sistema, de pronto, de calificaciones de ustedes, su sistema de registro de notas, debería poder conversar con Moodle, y Moodle le entrega toda la información. ¿Cómo se hace o qué es lo que hace Moodle? Por ejemplo, vamos a hacer por aquí. Aunque más fácil está aquí. Por ejemplo, acá dice nombre de la categoría, ¿verdad? Correcto. Ya, entonces lo que hace Moodle es que ustedes pueden colocarle número ID, info del ítem y nombre de la categoría. Esas tres cosas. Con esa combinación, el sistema externo se integra a Moodle y obtiene la información del alumno y se la lleva directamente para el sistema que ustedes tengan. Hay una comunicación. ¿Cómo se llama esa aplicación? ¿Cómo se llama esa aplicación informática que hace la interconexión? Ese es un web service. Un consumo de datos se llama, digamos, si lo queremos poner en términos más terrenales, se llama consumo de datos. Moodle te da los datos, pero tu sistema tiene que tener el soporte necesario para poder consumir esos datos. Entonces tú te conectas con Moodle, Moodle te da los datos y lo coloca en tu libro, en tu sistema de calificaciones, ¿no? Por la combinación de nombre, apellido, curso matriculado y estos IDs que vienen en este libro de calificaciones, lo agarra y lo coloca. Entonces no hay un doble traslado, pero no todas las instituciones educativas lo tienen. Pero claro, sí, hay muchos que se integran. Qué bueno que lo digas, porque o sea, la persona o la empresa que nos instaló el sistema se les podía pedir que lo configuren de esa manera, ¿no? Porque sí, no es la primera vez que escucho de que se tipea doble, ¿no? Es más, Claro, sí. no te podría precisar alguna institución educativa de que lo haga de manera automatizada, así como lo estás manifestando, pero se supone que para eso son los sistemas informáticos, para que todo lo haga automático. Sí hay, solamente que no es bueno, es presupuesto, ¿no? De cada institución. Los colegios, por ejemplo, sí se dan ese chamba de descargar el Excel y trasladar ese Excel luego a su auxiliar, ¿no? Porque por su presupuesto no les da, pero yo conozco muchas universidades que lo tienen integrado. Básicamente es un tema de presupuesto, no es un tema técnico.